Bien, en primer lugar quiero agradecer a la Universidad Pública del Alto, que el día de hoy me cobija en esta Casa Superior de Estudios. Que la conozco bastante porque hemos tenido la oportunidad de trabajar para nuestra universidad y una de las pruebas ahí está, la estación de la línea azul en Opea. No fue fácil, como dijo nuestro decano, porque yo lo conocí ahí, porque a pesar de que este sistema de transporte es una innovación, hay gente que no entiende qué es innovación. Y hubo gente que se opuso a un proyecto de esta naturaleza. ¿Pueden creer eso? Pues se opusieron. Hoy, como me decía nuestro jefe de carrera, ¿cierto? El licenciado Rodrigo, quien le doy muchas gracias por recibir al licenciado Rodrigo Luna, hoy es un punto de encuentro, es un espacio que les permite conectarse, llegar a su universidad. Si hay bloqueos, si hay marchas, cualquier cosa, tienen una alternativa para llegar hasta la universidad. Es todo un lujo. No hay ni una universidad en Bolivia que tenga eso dentro de su universidad. Dentro de su universidad. Pero bueno, no he venido a hablar del teleférico, he venido a hablar de economía el día de hoy. Y bueno, muchísimas gracias a todos, a ustedes, señoritas, jóvenes. El día de hoy los quiero desafiar. Bueno, a todos ustedes. Van a ser futuros economistas, la mayoría. Algunos vienen de otras carreras. Pero los quiero desafiar como jóvenes. ¿Sí? Los quiero desafiar a que pensemos en hacer las cosas de manera diferente. ¿Sí? Que hagamos las cosas con creatividad y de manera diferente. Eso se llama innovación. Por eso el título de esta charla es Innovamos Bolivia. ¿Qué tal si innovamos Bolivia? Los voy a desafiar con algunos números, pero inicialmente quiero plantearles esta idea, por eso estoy muy contento de estar aquí en la universidad. Quiero plantearles esta idea. Para mí, lo más importante, el potencial más importante que tiene Bolivia, que tiene este país, no está en el litio. Lo más importante que tiene este país no está en el oro, ni en las tierras raras, ni en el hierro, ni en ningún recurso natural. Lo más importante, el potencial más importante que tiene Bolivia en este momento está en ustedes, en sus jóvenes, en sus señoritas. Está en su juventud. Es el bono demográfico que tiene este país. Porque ahí tenemos la base, la potencia, la capacidad de crear y de trabajar, la capacidad de innovación. A las personas que ya tienen más años, les es difícil cambiar la forma de pensar. Porque para ellos es así siempre se ha hecho, ¿cierto? Muchas veces lo vamos a escuchar. Así siempre ha sido, así siempre se ha hecho. En cambio, con los jóvenes que están empezando, que además tienen un potencial enorme, tienen una creatividad y una genialidad por encima de lo que tienen hoy las personas que han pasado ya hace mucho tiempo, entonces con ellos sí podemos hablar con mucho más facilidad de innovación. Y creo yo, lo ratifico, aquí está el principal potencial que tiene este país. Con esa consideración, los vuelvo a desafiar. ¿Qué tal si innovamos Bolivia? Para empezar, veamos la siguiente lámina, por favor. ¿Me ayudan? ¿Se me ayudan con las láminas, por favor? Sí, bien, gracias. ¿Cómo estamos en el país? ¿Cómo estamos el día de hoy en el país? Ustedes, la mayoría de economistas, están seguramente revisándolo. En este momento no hay dólares. Mucha gente del gobierno cree que la ausencia de dólares no le afecta absolutamente a nada y que solamente es un momento especulativo. Eso es lo que nos dicen en la prensa, tratando de tapar un poco una situación que es real. Pero sí, si este es un país que necesita de los dólares para importar insumos, para importar maquinaria, para importar una serie de elementos, por supuesto que necesitamos los dólares. No podemos hacernos los ciegos. No hay dólares, hay escasez de combustible, no hay empleo del país, no hay empleo. Por eso que la mayoría del trabajo en este país es un trabajo informal. Trabajo informal. ¿Saben qué? Yo quiero contarles algo que me tocó mucho el corazón. Tuve una reunión con jóvenes, más o menos unos 10 jóvenes, en una mesa de trabajo. Y de toda la charla, en un momento les dije, ¿qué tal si yo les consigo una beca, todo pagado
para que se vayan a estudiar la carrera de su preferencia en el exterior. La aceptan y toditos levantaron la mano. Yo sé que si les hago la misma pregunta, toditos van a levantar la mano. ¿Sí? Toditos. Y luego viene la segunda pregunta que me marcó a mí. Cuando les dije, cuando terminen sus estudios, ¿qué hacen? ¿Y saben qué me dijeron? Todos. No lo estoy diciendo la mayoría, todos. Me dijeron, nos quedamos afuera. Nos quedamos en ese país. ¿Por qué? Quizás aquí hay otros. Pero en ese grupo, cuando les dije, ¿por qué se quedan? Me dijeron, porque en Bolivia no hay oportunidades. Porque en Bolivia no hay oportunidades. Y esa es una gran verdad. No podemos taparnos los ojos y decir, no, sí, ¿sabes qué? Aquí hay oportunidades. No hay oportunidades. Ustedes deben tener hermanos, amigos, primos en el barrio, familiares, lo que sea, que ya han egresado y no encuentran un trabajo, que ya tienen su flamante título y van a buscar empleo en un lugar, en otro lugar, en otro lugar, ¿cierto? Tocan infinidad de puertas y lo que ¿qué les preguntan? ¿Y tu experiencia? Pero acabo de egresar de la universidad, ¿por qué me estás pidiendo experiencia? No, volvé cuando tengas experiencia. Bueno, entonces nadie me va a recibir. Y no voy a poder trabajar. Y ahí tenemos médicos, tenemos economistas, tenemos abogados, tenemos un montón de profesionales que están dedicados al comercio o están dedicados al autotransporte. ¿Por qué? Porque no han encontrado la oportunidad de ejercer sus conocimientos y de crecer en su país y de tener la oportunidad de desarrollarse personalmente y profesionalmente. Por eso que muchos de los jóvenes en Bolivia, y miren este dato, de La Paz, del Alto, están buscando irse a otro lugar. Hay trabajo, bueno, Cochabamba, Santa Cruz. Ah, no, pero si no hay en el país, vámonos a Chile, vámonos a Perú, vámonos a Argentina, vámonos a Brasil. Eso es una realidad. Y quizás en la cabeza de muchos está pasando lo mismo. Entonces, nos vamos a quedar de brazos cruzados, esperando que las cosas sucedan, o vamos a hacer que nosotros el cambio, la transformación que este país necesita. Por eso la pregunta inicial de esta conferencia es, ¿qué tal si innovamos Bolivia? Quiero invitarlos a repasar algunos números que ustedes los manejan también. ¿Sí? Repasemos el primer número, por favor, si me ayudas. Muy bien. PIB nominal y PIB per cápita. Producto Interno Bruto. Eso se mide y nos permite ver comparativamente con otros países toda la producción interna del país, la que es el gobierno, la que es los privados, todas nuestras exportaciones, todo, menos nuestras importaciones, absolutamente todo. Hay una fórmula del Producto Interno Bruto, hay dos, las principalmente utilizadas. ¿Cómo estamos en Bolivia? Pues PIB nominal el 2022 en el puesto 14 de Latinoamérica. Y el gobierno nos venía diciendo que éramos la segunda o tercera economía del país. No sé si lo han escuchado. Y luego también el PIB nominal per cápita, es decir, el Producto Interno Bruto dividido en toda la cantidad de población que hay en el país. ¿En qué posición estamos? En el puesto 16, $3.523 por cabeza al año, el año 2022. No somos el mejor país, ni el segundo lugar ni el tercer lugar. Pero veamos otros indicadores. ¿Cómo vamos a crecer? Proyecciones 2024 según la CEPAL. Y aquí podemos ver que Bolivia va a crecer, según la CEPAL, 2.2 a 2% interanual. Nuestro crecimiento va a ser solo del 2%. Los últimos datos que ya han salido del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, ya ni siquiera nos ponen un 2%, nos ponen 1,5%. Y es posible que crezcamos menos todavía. Es decir, no estamos bien, no estamos yendo bien. ¿Sí? Esto son datos comparativos. Y no somos la mejor economía de Latinoamérica, estamos en la posición 21, comparativamente con otros países, en proyección de crecimiento. ¿Cómo estamos con el déficit fiscal? Se ha ido aumentando, se sigue aumentando y va a seguir creciendo el déficit fiscal. El 2022 está en menos 8.5% en relación del PIB. El 2023 creció, el 2024 va a ser mayor todavía. Es decir,
estamos gastando más de lo que producimos. Déficit fiscal. ¿Cómo estamos con respecto a la deuda pública? Deuda pública respecto al Producto Interno Bruto. ¿Dónde está Bolivia? Acá. ¿Sí? Venezuela es la que tiene más alta deuda pública, Brasil después, y luego ahí sí estamos en tercer lugar. En indicadores que no son los más favorables estamos en tercer lugar. Es decir, tenemos la mayor deuda pública respecto al Producto Interno Bruto. Tercer lugar. ¿Ven? Mucha deuda respecto al Producto Interno Bruto. Bueno, veamos cómo nos califican las instancias, porque hay organismos, instituciones que se dedican a calificar el riesgo país. Es decir, ¿qué significa riesgo país? Significa que si alguien quiere invertir en este país, en Bolivia, en cualquier otro país, los inversionistas buscan a estas organizaciones, a Rating Moody's, a Rating Standard & Poor's, a Rating Fitch, y encuentran estos datos y revisan para ver si vale o no vale la pena invertir en ese país. Esto está medido, calificado, no tiene nada que ver con política, no tiene nada que ver con oposición política, crítica política, nada. Son indicadores trabajados por un equipo técnico objetivo. Y ahí ven déficit fiscal, inversión, ven seguridad jurídica, ven una serie de elementos, ¿cierto? Y al final, ¿cómo nos han calificado nosotros el 2023? Esto ya ha cambiado para peor, no para mejor. No hemos mejorado. Más bien, nuestra calificación incluso ha sido peor. ¿Cómo nos califican? Ellos nos dicen CA-1, riesgo sustancial. El país riesgo sustancial. Riesgo sustancial en otra calificadora, altamente especulativa en otra calificadora. Nuestro riesgo país es enorme. Por eso es que no hay inversión en el país. Inversión extranjera directa no hay. Y los inversionistas, nuestros empresarios, hoy se están llevando su dinero al Paraguay o a otros países. Entonces, ¿qué va a quedar? Si ya no va a haber inversión, si ya no va a haber empresas, si ya no va a haber crecimiento del país, si no habían oportunidades, ¿ustedes creen que van a haber oportunidades ahora? Si estamos en una situación de esta naturaleza, por supuesto que no. ¿Sí? Entonces, estamos en una situación realmente compleja. Veamos el tema de la informalidad, del empleo. Yo he escuchado varias veces al gobierno nacional, al propio presidente decir, en este país hay el mayor nivel de empleo, o estamos muy bien en el indicador de empleo. Y digo, bueno, ¿a qué punto se refiere? Se refiere a que mezcla este indicador importante. Nosotros somos los campeones de Latinoamérica en informalidad, en empleo informal. Ese empleo que no te da seguro de largo plazo, no te da la jubilación, no te da las vacaciones, explotan a los trabajadores, no les pagan lo que corresponde pagarles. ¿Sí? Esa es la informalidad. O los que están en los mercados trabajando mañana, tarde, noche, sábado, domingo y feriados. O los que están detrás de un volante. A eso le llaman empleo. Pero eso no es el verdadero empleo que hace que un trabajador esté generando sus recursos de manera digna. Un verdadero empleo es el otro, el que tiene todos los seguros, el que está en el marco de la Ley General de Trabajo, el que tiene protección, seguro de salud, seguro de largo plazo. No está siendo explotado. Trabaja en condiciones humanas, no infrahumanas. Entonces no podemos sentirnos orgullosos como país diciendo, wow, este país tiene el mejor nivel de empleo, porque no es cierto. Aquí este dato, que lo levanta Statista, ¿cierto? Nos dice que somos los campeones con 81,5%. En realidad, el dato es 88% aproximadamente de informalidad. ¿Qué significa eso? Que solo 12% son empleados formales. Solo 12%. Si solo son 12% y está reduciendo ese dato, significa que cuando ustedes egresen, ¿dónde van a encontrar su oportunidad laboral? No quiero desalentarlos, pero la cosa está muy difícil. Y donde estoy orientando esta exposición es a provocarlos a ustedes a que hagamos cambios. Pero no cualquier cambio, hagamos innovación. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Países más pobres de América.
¿sí? Y ahí sí aparecemos, ¿no ve? Entre los países más pobres, miren, Haití, Nicaragua, Honduras, Venezuela, Bolivia. A mí no me gustaría estar en este ranking, siendo un país con 1.098.581 kilómetros cuadrados de extensión, con múltiples riquezas, envidiables riquezas, que no lo tienen todos los países, ¿sí? Pero estamos en el ranking de los países más pobres. ¿Les parece? ¿Sí? Y países más chicos están mejor que nosotros, ¿sí? Jamaica, Paraguay, Surinam, sin mencionar toda la lista más abajo. Entonces algo no está bien, ¿cierto? Algo no está funcionando bien. Y no solamente ahora, no estoy echándole la culpa al actual gobierno, ni en los últimos 14 años o 18 años, etcétera, sino esto viene de varias décadas atrás. No es solamente este periodo. Entonces viene la pregunta, ¿qué estamos haciendo mal? Como bolivianos. ¿Sí? Ustedes, ¿cuántos años? 18, 19, 20, 21, 23, 25 años tendrán ustedes. ¿Sí? Por ahí, en promedio. No tiene nada que ver con los resultados, pero sí pueden y tienen que ser protagonistas del cambio. Tienen que ser protagonistas desde ahora de las transformaciones que necesita este país. Para que no volvamos a hacer lo mismo. ¿Qué estamos haciendo mal? Yo les voy a poner solamente 2 ejemplitos comparativos para después entrar a la propuesta. Bueno, el primer ejemplo tiene que ver con el turismo. ¿Sí? ¿Qué hemos escuchado actualmente? Todos, absolutamente todos los que estamos estudiando economía lo sabemos, y nos lo dice el gobierno, lo dicen los empresarios privados, etc. No hay dólares, ¿cierto? No hay, ¿no? Muy bien. ¿El turismo podría traer dólares? Por supuesto. Cada gringuito que nos visite viene con dólares en el bolsillo, ¿cierto? Y viene a gastar, porque se queda en el hotel, va a comer algo, se aloja en un lugar, va a un show, se compra un souvenir, se compra un recuerdo, se compra un poncho, se compra un sombrero, etc. Todo eso son dólares, 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 ¿cierto? Bien. Luego, ¿qué estamos hablando? No hay empleo, ¿sí? ¿Saben? El mayor generador de empleo es el sector servicios. No es el sector extractivo ni el sector industrial, porque hoy con la robótica, con la mecanización, y todo están sustituyendo a la mano de obra. ¿Sí? Pero servicios no lo vamos a reemplazar. Al garzón, ¿no? Un robot que me atienda, no me gusta, prefiero que venga una persona y me sonría. ¿Sí? No importa si puede equivocarse. Me gusta el trato humano y eso no lo vamos a poder cambiar. Entonces, en los hoteles, los que tienen las que tienen las camas, los que están cocinando, los que están en el restaurante, los que están haciendo el teatro, el show, la música, son seres humanos, genera empleo. El turismo genera muchísimo empleo. ¿Sí? Y ahora miren, ¿cuántos se mueven en el mundo? 1.500 millones de personas al año salen de su país para hacer turismo. 1.500 millones. Si lo dividiéramos eso entre todos los países del mundo, Bolivia debería estar recibiendo 7.2 millones. ¿Ustedes creen que Bolivia no tiene atractivos turísticos? ¿No tenemos? Claro que tenemos. Este es un país fantástico, maravilloso, único, único. Fantástico es este país. El gran problema es que no sabemos promocionar nuestro país. El gran problema es que nos bloqueamos nosotros mismos, ¿o no? ¿Sí? El gran problema es que no tenemos una visión de desarrollo, aprovechando las ventajas que nosotros podemos tener. Miren cómo otros países, Francia 89 millones, República Dominicana, que les voy a mostrar el dato comparativo, 7.6 millones. Y luego Argentina, Brasil, Perú, Colombia, Chile, Bolivia, 1.3 recibía. Ahora estamos recibiendo casi 1 millón. Hemos perdido. Casi 1 millón. Lo triste es que no estamos haciendo nada. ¿Sí? Chile ha invertido en un aeropuerto en Atacama, hoteles en Atacama. ¿Y saben qué está vendiendo? ¿Qué destino turístico está vendiendo Chile? ¿Sabían? Uyuni. Uyuni. Entonces los turistas vienen a Machu Picchu, Perú, y tiran el vuelo y pasan
bordeándonos a Bolivia, aterrizan en Atacama y se van a conocer el salar boliviano de Uyuni. Y no dejan dólares para nosotros. ¿Por qué no entran por Bolivia? Porque Bolivia no ha sido capaz de ser innovación. No hemos hecho innovación. Por eso, si queremos transformar nuestra economía, tenemos que pensar de manera diferente. ¿Sí? Hacer cosas de manera diferente, creativas. Miren, yo quiero mostrar el dato. Bueno, Bolivia, este es el dato del turismo. Contribuye solamente al 4.2% de la economía, siendo el que genera, está en el cuarto lugar que contribuye al Producto Interno Bruto y genera 400.000 empleos. Pero quiero llevarles al caso de República Dominicana. ¿Sí? Antes de su promoción turística, en el año 1960, ¿sí?, su PIB era de 1.4 mil millones de dólares. El desempleo era significativo en el país, parecido a Bolivia, o quizás más. Pobreza, altos niveles de pobreza. Hicieron promoción turística, República Dominicana, Punta Cana, ¿sí? Hicieron toda una promoción, tienen ahora un montón de hoteles y una serie de cosas maravillosas, y han subido a 89.000 millones su Producto Interno Bruto. El empleo generado por el turismo, 17% de la fuerza laboral, y se ha reducido la pobreza en alrededor de un 15% entre el año 2002 y 2019 por el turismo principalmente. Por el turismo principalmente. Ahora comparémoslo con Bolivia. ¿Sí? Veamos qué pasó con Bolivia. Aquí está Bolivia y aquí está República Dominicana. ¿De acuerdo? Población casi igual, ¿cierto? Por sí es lo mismo. Cerca de los 12 millones. El Producto Interno de Bolivia, 39.000 millones para el año 2021. Ahora estamos por encima de eso, más de 44.000. Y República Dominicana, 50.000 millones más. ¿Sí? PIB per cápita, nosotros 3.200, ellos más del doble. ¿Sí? Territorio, miren el tamañazo que tenemos de país nosotros. 1.098.581 kilómetros cuadrados. Ellos no llegan ni a 100.000, ni a 50.000. Ni a 50.000. ¿Sí? Llegada de turistas, nosotros 1.300.000, ellos 7.600.000. ¿Cuánto contribuye a Bolivia? 4.2 aporte del turismo, a ellos 18.7. Empleos, nosotros 400.000, ellos el más del doble, 900.000. Hay una fórmula ahí, sencillita. Promoción del turismo, apoya a los nuevos emprendedores, nuevos emprendimientos en todo lo que es la cadena del turismo, todo. Pero venimos, desde que yo tengo memoria, en los planes generales de desarrollo, PGDs, PDDs y no sé qué nombres más. Si ustedes lo buscan y lo analizan a profundidad, van a encontrar siempre el objetivo promoción del turismo. Siempre está. No es que no está. Lo han escrito y está. Promoción del turismo. Pero después, ¿qué significa? Que solamente lo escriben. Y después nos olvidamos. No hemos hecho nada, absolutamente nada. Una verdadera promoción del turismo en nuestro país. Quiero mostrarles este otro dato. Seguramente como economistas ustedes han estudiado este caso. Y si no lo han estudiado, les invito a que lo estudien. Caso Corea. Yo he escrito 2 artículos sobre el tema de Corea que se los puedo compartir. Solamente les he traído algunos numeritos, algunos datos. Bueno, miren. Año 1960. Esta columna es Bolivia, esta es Corea. 1960. ¿Cuánto era el PIB per cápita de Bolivia? $100, por decirlo así, para redondearlo. ¿Sí? $100 en 1960 era lo que producíamos por persona en Bolivia. ¿Cuánto era en Corea? 79, por decir 80. ¿Está bien? 80. ¿Quién tenía más? ¿Ah? Bolivia. En el año 1960, Bolivia producía per cápita, por persona, más que Corea. ¿Correcto? Bien. Ahora veamos el 2023. ¿Sí? Bolivia, 3.796. Corea, ¿cuánto? 33.128. 33.128.
multiplicado por 9, por 10 casi, ¿sí? De 3.000 a 33.000 por persona. ¿Qué pasó con Corea? ¿Qué pasó con Corea? ¿Qué hicieron los coreanos? ¿Saben cuántos metros cuadrados tiene Corea de extensión? 100.000. Es decir, la 10ª parte de Bolivia. En los años 60, pobres igual, extractivistas, solo extraían de la tierra sus recursos y los vendían. Pero en un momento de su historia, en el año 1960, sus líderes dijeron: no podemos seguir en la pobreza. Tenemos que hacer innovación. Tenemos que hacer innovación. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer innovación para exportar. Nos vamos a hacer competitivos para venderle al mundo. ¿Sí? Y empezó su transformación. Y le llaman el milagro. ¿Sí? Le llaman el milagro. ¿Qué milagro? Eso de milagro suena como que vino la deidad, Dios mismo, y bendijo y hizo el milagro. No, aquí hubo producto del ser humano, porque definieron una visión de desarrollo en función de sus capacidades y sus potencialidades, y al final generaron ese resultado, que es el resultado que hoy se estudia en todas las universidades. ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo lo lograron? Recientemente han salido premiados 3 personas del Premio Nobel de Economía. ¿Sí? Acemoglu, Robinson y el tercero ahorita se fue el apellido, ¿no? Acemoglu, Robinson y ahí el tercero, ¿ah? Johnson. ¿Por qué? Porque estudiaron cómo algunos países han salido de la pobreza y cómo otros países se han quedado en la pobreza. Los países que salieron de la pobreza aplicaron este elemento que se llama innovación. Innovación. Yo lo escuchaba, lo conocen ustedes al presidente de Argentina ahora, es famoso, ¿cierto? Javier Milei. Yo lo escuchaba en Davos, haciendo una conferencia, él decía que el capitalismo de libre empresa es la fórmula que ha permitido reducir la pobreza en el mundo. ¿Lo han escuchado? Yo los invito a que lo busquen, porque Javier Milei dice eso. El capitalismo de libre empresa ha sido la fórmula que ha permitido reducir la pobreza en el mundo. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir Javier Milei? Nos está queriendo decir de que la libre empresa es la que genera la reducción de la pobreza. Y que lo que hay que hacer en los países es que haya libertad total para que las empresas funcionen al 100%, ¿sí? Y con esa fórmula se va a generar mayor riqueza, se va a reducir la pobreza. ¿Ustedes creen que es cierto? Pues yo les digo que no. Y al día siguiente de esa conferencia de Davos, yo escribí también un artículo, dije, no es cierto. Es la innovación, estúpido, José. Es la innovación. No es el capitalismo de libre empresa, es la innovación. Porque en realidad la innovación se ha logrado en países totalmente centralistas, ¿sí? Donde el Estado es el que tiene todo el control, y también se ha generado innovación en países con extrema libertad. En los dos lados. Ha habido resultados importantes en la medicina, en la exploración del espacio, en la aeronáutica, en una serie de elementos. Si lo vamos buscando, van a encontrar que hay resultados significativos en países altamente centralizados y estatistas, como también hay resultados altamente significativos en estados o países que son altamente neoliberales o libertarios, como se llaman ahora. Entonces no es ni uno ni es el otro. El elemento fundamental entonces es la innovación. Y está comprobado que es la innovación. Y eso fue lo que hicieron justamente los coreanos. No solamente ellos. Recién en el caso de Japón, bombardeado, 2 bombas atómicas, destruyeron, devastaron ese país. Y una vez que estaban así todos devastados, sus líderes se sentaron en una mesa y dijeron, ¿y ahora qué hacemos? ¿Sí?
¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos? Dijeron, ¿qué tenemos? Estamos en una isla, ¿sí? ¿Qué tenemos? Agua alrededor y japoneses. Bien ese análisis. ¿Qué tenemos? Agua alrededor y japoneses. ¿Y ahora qué hacemos? Trabajaremos con los japoneses. Educación, formación, capacitación, promoción de la innovación. Sacaron a su talento humano, a sus jóvenes, a sus señoritas, las sacaron al exterior. Les invitaron a que investiguen, que hagan investigación y desarrollo. Y empezaron a salir de este país devastado a convertirse en una potencia. Hoy es una potencia. La base, visión de desarrollo en función de la innovación. Es la innovación. No nos equivoquemos. Y no nos dejemos confundir. Porque vienen unos que nos dicen, no, es por acá, es por otro lado. No, es con innovación. Y Bolivia hoy necesita innovación. Por eso ahí viene la pregunta, ¿qué tal? ¿Qué tal si innovamos Bolivia? ¿Qué tal si innovamos Bolivia? Esa es la pregunta, el desafío que he venido a lanzarles el día de hoy. Y esto de Innovamos Bolivia tiene 5 elementos para que nos acordemos, por memotecnia, a veces cuando estudiamos para aprendernos algo de memoria, ¿no? Entonces usamos así, 5 elementos para que ustedes se lo lleven, se lo recuerden. Más que se los voy a dejar la presentación. Y las veces que quieran me vuelven a invitar, ¿no? Y seguimos usando porque esto se tiene que construir de manera participativa. 5 elementos para innovar Bolivia, ¿de acuerdo? El primero, una visión de desarrollo. Una visión de desarrollo. Una visión construida de manera participativa, que nos aglutine a todos, que refleje el interés, las necesidades, las expectativas de absolutamente todos. Lamentablemente no tenemos una visión de desarrollo. Ustedes saben cuál es la visión de desarrollo. Una visión de desarrollo construida en función de nuestras ventajas comparativas y competitivas. ¿Qué ventajas tiene este país? Pues si tienen lugares maravillosos. No hay un altiplano en cualquier país, no hay un lago confinado y navegable más alto del mundo en cualquier otro país, no hay estos nevados maravillosos, no hay esta configuración geográfica, no existe en otros países. ¿Es una ventaja comparativa? Sí. ¿La podemos hacer una ventaja competitiva? Por supuesto que sí. ¿Podemos establecer un proyecto que lo planteamos? Por supuesto, en función del turismo. No solamente eso. Cuando yo estaba en Teleférico hicimos unos estudios, hicimos unas ferias, ciencia, innovación y tecnología. ¿Sí? Invitábamos a todas las universidades de La Paz. ¿Y saben quiénes graban? No una sola vez, sino 2, 3, 4 veces. Los jóvenes, los muchachos y las señoritas del Alto. Del Alto. ¿Sí? ¿Qué capacidad para crear? ¿Qué capacidad para agarrar un objeto, desarmarlo, volverlo a armar, desarmarlo y después meterle alguna otra cosa? Y ya están inventando. Yo digo, en el Alto, los jóvenes y las señoritas deben tener un chip muy parecido a los coreanos y a los japoneses, porque eso decían ellos. Inicialmente les daban algo, aprendían, lo copiaban y después terminaban mejorándolo. Lo mismo hay acá. Lo mismo hay. Se los digo por experiencia propia, yo lo he visto. Y después los mandábamos hasta Santa Cruz a un campeonato y se trajeron la copa. O sea, no me pueden decir que aquí no hay capacidad de innovación. No me lo pueden decir porque yo lo he visto. Hay capacidad de innovación. Lo que está faltando es oportunidades. Lo que está faltando es promoverlos. Lo que está faltando es ayudarlos, generar estos espacios para el emprendedurismo, darles esas oportunidades, impulsarlos. ¿Por qué no podemos construir o tener un centro de innovación y tecnología tipo Silicon Valley en Estados Unidos? O tipo Ruta N en Medellín, en Colombia, donde viene Alibaba de China y dice, ¿dónde voy a aterrizar con mi negocio? ¿Dónde me ubico? ¿Sí? Dicen, aquí hay innovación. Y se fueron a Medellín, a Ruta N, que es Ruta N, la N le pusieron por la enésima, la capacidad del cerebro es la enésima, puede crear, podemos innovar. Ahí se han ido a aterrizar. ¿Por qué no vienen a aterrizar a La Paz o al Alto? Porque no hemos generado esos espacios.
porque no hemos generado esas oportunidades. Y cuando no generamos oportunidades, otros se las llevan. No es que se pierden las oportunidades, discúlpame. Alguien se las lleva las oportunidades, y en este caso otros países, porque están haciendo bien su trabajo. Mientras tanto, nosotros nos hemos quedado en más de lo mismo. Y seguimos aplicando las mismas fórmulas. Tenemos que cambiar, tenemos que innovar. ¿Sí? Segundo, dos locomotoras para el desarrollo de este país. Dos. ¿Por qué yo hablo de locomotoras? Y quiero ponerles este ejemplo. Cuando venían los trenes de Arica, en Chile, a La Paz, venían traccionados, jalados por una sola locomotora hasta el momento de subir hacia los Andes. Es decir, tenían que trepar, ¿cierto? Antes de trepar, una locomotora no podía jalar todo ese convoy, estaba muy pesado. Entonces traían una locomotora, una segunda, la ponían adelante y la sincronizaban las dos. Tenían que funcionar a las mismas revoluciones, las dos. ¿Sí? Cuando ya estaban sincronizaditas las dos jalaban y las dos podían subir todo el convoy hasta traer la carga al Alto y después a La Paz. Dos locomotoras podían jalar. ¿A qué locomotoras yo me refiero ahora? Yo me refiero a las dos locomotoras que son absolutamente necesarias para sacar a este país de la pobreza. Las dos son necesarias. Un sector público eficiente, primera locomotora. Sector público eficiente, no estoy diciendo grande, porque mucha gente confunde lo eficiente con lo grande. No estoy hablando de tamaño, estoy hablando de eficiencia. ¿Sí? Un sector público eficiente, dedicado a las actividades estratégicas y perfectamente sincronizado con la segunda locomotora, que es el sector privado. ¿Sí? Un sector privado competitivo. Los dos sincronizados. Un sector público eficiente, un sector privado competitivo. Los dos jalando hacia el desarrollo de este país, porque son absolutamente necesarios. Entonces, la solución al problema de este país, para decirlo más claro, no está ni por izquierda, donde te dicen el tamaño del Estado tiene que ser gigante y así es la empresa, ni tampoco por derecha, donde dicen, pucha, la empresa tiene que ser enorme, las libertades tienen que ser absolutas y mejor si el Estado solo tiene una pequeña oficinita para el presidente en la Casa del Pueblo. No es ninguna de las dos. ¿Por dónde entonces? Con esa visión de desarrollo que tocamos el primer punto y haciendo innovaciones. Sincronizando estos dos elementos, sector público y sector privado, para jalar al país hacia el desarrollo. Las dos locomotoras del desarrollo. Tres acciones que tenemos que hacer para que tengamos un diagnóstico importante del país. ¿Sí? Muchas veces hemos hecho diagnósticos, ¿cierto? Cuando hacemos diagnósticos, porque piden tareas de investigación, diagnóstico. ¿Para qué buscamos el diagnóstico? ¿Por qué hacemos un diagnóstico? Para identificar las causas de un problema. ¿Sí o no? Para identificar las causas del problema. Porque si identificamos las causas del problema, prácticamente tenemos el 50% resuelto. El problema del país, ¿saben qué es? Que cuando hacemos diagnóstico del país, en vez de identificar las causas del problema, buscamos culpables. ¿Tiene la culpa el actual gobierno? No, la tiene la culpa el GONI, la tiene la culpa el Evo, la tiene Hernán Siles Suazo, la tiene culpa Simón Bolívar. Vale. Podemos pasarnos toda la vida buscando culpables. ¿Qué resolvemos buscando culpables? Dígame. Quizás reivindicación, ya está metido en la cárcel, listo ya. Y seguimos pobres. Seguimos sin progreso, sin proyección, sin visión de desarrollo. Y van a pasar otros 50 años y vamos a seguir las mismas, ¿sí? Buscando culpables sin hacer nada por nuestro país. Entonces, no es la fórmula. ¿Qué me importan los culpables? Que se ocupe el Ministerio Público y si son delincuentes y que los meta a la cárcel.
Pero nosotros como bolivianos debemos decir, yo quiero que se identifiquen cuáles son las causas del problema, por qué no estamos creciendo, por qué seguimos en el subdesarrollo, por qué somos uno de los países más pobres del continente, por qué no podemos salir adelante, por qué estamos con pocas oportunidades para los jóvenes, por qué tanto desempleo informal, por qué no hay empleo para las nuevas generaciones. Hay muchas preguntas, muchas. Y entonces hagamos un diagnóstico consciente, no buscando culpables, sino buscando las causas. Y nos preguntamos tres cosas sencillas. Primera pregunta, ¿qué hemos hecho mal? No en el último 3, 4 años, no en los últimos 14, 18 años, sino ¿qué tal si hacemos los últimos 42 años de democracia? Para borrarnos la idea de buscar culpables, sino buscamos causas del problema. ¿Sí? ¿Qué hemos hecho mal para no volverlo a hacer, para no volvernos a equivocar? Segunda pregunta, ¿qué hemos hecho bien? Porque por supuesto que los bolivianos algo habremos hecho bien, no puede ser que seamos tan malos, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar algunas cosas bien hechas. ¿Qué hemos hecho bien para mejorarlo? Y finalmente, ¿qué no hemos hecho? Porque hay cosas que no hemos hecho, que simplemente no hemos discurseado. Ahí viene la demagogia. ¿Sí? Discursean, nos ilusionan, nos mienten, nos engañan, una serie de cosas. Elegimos, se olvidan de nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿qué no hemos hecho para agendarlo? Por ejemplo, la justicia. Todo el mundo, acuérdense de las próximas elecciones, ya están las elecciones judiciales a la puerta aquí. Entonces nos dicen, vamos a transformar la justicia. ¿Sí? Yo lo vengo escuchando desde que tengo uso de razón. ¿Sí? Vamos a transformar la justicia. Nunca hemos hecho nada. Todo el mundo habla de la justicia, que está mal. ¿Quién ha hecho algo? La justicia nuestra no es un sistema de justicia, es un mercado de la injusticia. Cada caso tiene precio, cada caso tiene valor. Le ponen un dinerito, te ven con cara de millonario, vas bien vestido y tu caso cuesta $20,000. Y si eres pobre y no tienes plata, te arruinaste. Retardación de justicia y en la cárcel. Eso no es justicia. Eso es mercado de la injusticia. Por supuesto que tenemos que cambiarlo. Eso no se ha hecho, hay que agendarlo, pero priorizado. O el tema del turismo, lo que les contaba. Todo el mundo se va a llenar la boca, acuérdense de mí. Se van a llenar la boca en las próximas elecciones diciendo vamos a promover el turismo. Y si ustedes revisan, hace 5 años o 4 años, lo mismo. Y hace 10 años, lo mismo. Y no solamente los candidatos a presidentes y a gobernadores y alcaldes, todo el mundo habla del turismo. Pero después, ¿quién ha hecho algo? Nada. Entonces hay que agendarlo. Hay que agendarlo. Y así muchos temas. ¿Okay? 4 enemigos del desarrollo. Tenemos 4 enemigos del desarrollo. Últimamente, no sé si ustedes se han dado cuenta, que parecen los enemigos entre nosotros mismos. ¿Sí? Los collas contra los cambas, los cambas contra los collas. Los que tiraron la pitita contra los que no tiraron la pitita. Los con los medio colorcito medio oscurito. ¿Sí? Los que viven en una zona con los que no. Odio total. O sea, como si nosotros fuéramos los enemigos. ¿Y qué producimos siendo enemigos entre bolivianos? Cuando en realidad todos nos necesitamos. Este país necesita hoy que todos los bolivianos le pongamos el hombro. Así como está destruido, necesitamos que todos le pongamos el hombro. Pero no, seguimos nosotros ahí en la confrontación, en la lucha, en la pelea. Y las ideologías. No, es que yo soy de izquierda. No, es que yo soy de derecha. Entonces igual nos odiamos. ¿Sí? En realidad tenemos otros enemigos que nos han estado robando el desarrollo en este país. Los 4 enemigos del desarrollo, la injusticia, lo que mencionaba, del mercado de la injusticia. Ese debería ser el verdadero enemigo. La desigualdad, la pobreza, la corrupción. Nos roban el desarrollo. Ayer yo hablaba con unos vecinos en la ciudad de La Paz y le decía solamente por robo en el municipio de La Paz, por los corruptos del municipio de La Paz, 40% del presupuesto se va a sus bolsillos. Es decir, que si hacen asfaltado de una cuadra, podrían ser 2. Si hacen iluminaria en una cuadra, podrían ser 2 cuadras. Si le ponen cámaras de videovigilancia a toda una plaza, podrían hacerlo a 2 plazas. Es decir, la corrupción cómo nos roba. Entonces debe haber una lucha
una guerra frontal de todos los bolivianos contra estos 4 enemigos: la desigualdad, la injusticia, la pobreza y la corrupción. Esos son los verdaderos enemigos y no nosotros mismos. Entonces tenemos que generar políticas de reconciliación. No importa tu ideología, tu religión, tu color, el lugar donde vives o la forma en que hablas, no importa. Al final todos somos bolivianos y tendremos que darnos la mano, tendremos que abrazarnos todos y empezar a luchar contra esos 4 enemigos. Y finalmente, 5 innovaciones. 5 innovaciones absolutamente necesarias si queremos cambiar el país, el rumbo del país. Porque los resultados no se van a dar en el corto plazo. ¿Sí? Pero ya habremos dado el primer paso, el segundo, el tercero. Ustedes tomarán la posta como jóvenes y después vendrán otros jóvenes más allá y así sucesivamente hasta lograr, como lo hizo Corea, ¿sí? En 60 años, toda una potencia. En 60 años. Y quizás ustedes lo vayan a ver todavía, muchos de ustedes. Algunos de nosotros ya no lo veremos, pero al menos estaremos diciendo, se ha encaminado el país hacia el verdadero desarrollo. Y estas 5 innovaciones que planteo, la primera, geopolítica. Una geopolítica boliviana. No una geopolítica ausente de nuestro proyecto boliviano y donde estemos supeditados a lo que dice Chile, Perú, o Brasil o Argentina, donde incluso dicen que Bolivia es un país tranca, un país tapón, un país sin razón, una serie de cosas, y obviamente operan en función de ello. Cuando vemos nosotros en los mapas, ¿no?, de Bolivia y de Latinoamérica, el corredor ferroviario bioceánico central, un tren que tenía que conectar Chile, Perú, pasando por Bolivia con Brasil, para conectar el Pacífico con el Atlántico. Vean ahora los nuevos proyectos. Un tren va por arriba de Bolivia y otro tren va por abajo de Bolivia, por el sur de Bolivia. Nos están excluyendo. Nos están excluyendo. Algo está mal, ¿cierto? Tenemos que hacer alguna cosa. No podemos quedarnos de brazos cruzados, jóvenes, señoritas. Entonces hay que plantear una geopolítica boliviana clara. Tenemos litio, ¿no? El mayor yacimiento de litio en el mundo está en Bolivia. ¿Para qué les sirve a los bolivianos el día de hoy? Para nada. Para nada. Porque hemos vivido del engaño. Se han inventado la famosa extracción directa de litio, EDL. Han dicho, ¿saben qué? En vez de hacerlo por evaporación, ¿no?, las piscinas de evaporación, vamos a hacerlo extracción directa de litio. Es algo así como vas a ordeñar la vaca y sacas queso, ¿no? Extracción directa de queso. ¿No? Sonó bien, pues. Pero estaban inventando, está bien, yo acepto que inventen, que hagan innovación, que perfecto. Pero no dejemos de lado las piscinas, que ya funcionaban. Las dejaron de lado, cerradas, no las atendieron, no les funcionó el invento, y hoy Bolivia no produce nada. Mayores productores, Perú, Chile, Argentina. Cuando ya nos pongamos las pilas, el litio quizás ya no funcione, ya sea de hidrógeno, ya sea otro tipo de energías, y ya chao, nosotros veremos, sí, nuestro lindo salar recibiendo turistas. No sabemos aprovechar nuestros recursos. Detrás del salar y del litio, nosotros debemos tener todo un programa. Y no solamente invitar a 1, 2 o 3 países y hacer acuerdos a escondidas. Porque hoy los bolivianos no sabemos qué dicen los acuerdos que se han hecho, no sabemos nada. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que esconder la información? Cuando deberían ser pública e invitar a todos los países del mundo a que se vengan al salar, el que quiera hacer extracción como socios. ¿Pero qué queremos? No solamente que te lleves el litio, sino que saques carbonato de litio, proceses pilas, baterías. No solamente eso. También quiero que hagas buses eléctricos aquí en Bolivia. Y no solamente eso, sino hagas cualquier cosa, cualquier producto. El que más nos ofrezca, ese es el socio. ¿Entienden? ¿Cómo no vamos a poder tener una política de esa naturaleza? Eso es geopolítica, eso es pensando en el país. Ahí sí generaríamos empleos, ahí sí estaríamos apegados a la industria, ahí sí estaríamos apegados a la investigación y desarrollo, a la innovación.
totalmente cambiando el país. Pero no, tenemos que estar pensando primero en nuestros propios intereses, convenios totalmente oscuros, cerrados, ocultos. No va a funcionar el país así. Pues tenemos que cambiar, geopolítica. Segundo, hay que hacer una revolución productiva, pero de verdad, revolución productiva. Últimamente en el gobierno, ¿qué hemos escuchado? El programa de industrialización con sustitución de importaciones, ¿cierto? La propaganda todos los días. Programa industrialización con sustitución de importaciones. Búsquenlo, googleenlo ahora mismo y van a encontrar que la CEPAL en los años 60 lo propuso. La CEPAL, 1960, propuso industrialización con sustitución de importaciones. Ah, wow, entonces no es nuevo. Ya nos están engañando porque dicen, es el modelo, el nuevo modelo boliviano, industrialización con sustitución de importaciones. Sí, ya se planteó a los años 60. Pero lo peor, ojalá hubiera funcionado. No funcionó, es un modelo fracasado. Porque, ¿saben qué buscaba? Buscaba que los países se protejan y te produzcan para solamente el país, para que no entren importaciones de otros países y nosotros nos produzcamos todo para nosotros. ¿Sí? Eso es lo que está buscando. Por eso el día de hoy, aquí en el Alto, inauguró el otro día fábrica de papas fritas. Yo que sepa, en el Alto hay muchas familias que hacen papa frita. Entonces el gobierno le está compitiendo a las personas, a muchas familias, microempresas, con su fábrica de papas fritas. ¿El gobierno debería estar metido en fábrica de papas fritas? No, por favor. Debería estar haciendo litio, buscando petróleo, gas, viendo qué va a hacer con el hierro y otros recursos naturales, qué va a hacer con las tierras raras, el oro, ese tipo de cosas estratégicas. No, pues papa frita, que además no funcionó. Y no va a funcionar porque somos ineficientes en la administración de esa cosa pequeña. Lo hace mejor el pequeño productor, el empresario, el emprendedor. A él hay que apoyarle. Entonces hay que hacer una revolución productiva, sí, con innovación, con industrias, con investigación y desarrollo, hay que hacerlo. Pero no pensando en competirle a los bolivianos y convertirte en el Estado empresa, microempresa y mediana empresa, o sea, queriendo hacer todo. Dejémosle a los bolivianos que también sean emprendedores, que también sean empresarios. No nos metemos en algunos asuntos, más bien los promovemos y los ayudamos. Tercera innovación, competitividad. Competitividad. ¿Saben cuánto es el mercado mundial? ¿Sí? ¿Cuántos habitantes vivimos en este planeta? Más de 8.000 millones de habitantes. ¿Cuántos somos nosotros? 12 millones. ¿Sí? 8.000 millones es el mercado potencial que tenemos. Y por otro lado es 12 millones acá. Y nosotros estamos queriendo vendernos a nosotros solitos, 12 millones. Pues no alcanzamos. Es como que en tu casa tú le quieres vender a tu hermano y tu hermano produce otra cosa y te quiere vender a ti. Y así sucesivamente le vendemos al papá y entre nosotros rota el dinero. Nunca va a crecer la economía. Entonces tenemos que mirar afuera. El vecino también le puedo vender. Y no solamente al vecino, la casa del frente. Y también puedo venderle la cuadra siguiente y también puedo venderle a la ciudad de más allá. Es decir, podemos venderle al mundo entero. Pero para venderle al mundo entero tenemos que ser competitivos. Si no somos competitivos, no vamos a venderle al mundo. Se acabó. Entonces tenemos que tener un programa de competitividad en el país. Tenemos que convertir este país en un país competitivo. Pero tenemos muchos problemas. Sí, por supuesto. Somos un país enclaustrado, no tiene puertos. Entonces nos cuesta salir a los puertos del Pacífico, a los puertos del Atlántico. Ya tenemos un mayor costo logístico. Por tanto, tenemos que tener un sistema multimodal de logística y transporte eficiente. Pero hoy día estamos transportando gasolina y diésel en camiones. Es lo más ineficiente que tenemos. Es como transportar agua en canastas. Es así. Esta es la situación de nuestro sistema de logística y transporte. Por eso se encarecen los costos, por eso tenemos un alto déficit fiscal, porque no tenemos la capacidad de pensar un poco más adelante y decir vamos a necesitar oleoductos, gasoductos y todo lo que sea para que el país sea mucho más eficiente en sus conexiones hacia el exterior. No solamente para nuestra distribución interna, sino para sacar productos. Todo ello
es parte de la competitividad, una innovación absolutamente necesaria. Cuarto, les he hablado hoy día de hoy del turismo. ¿Nosotros qué planteamos e innovamos Bolivia? Turismo de altura. Turismo de altura. El 19 de noviembre de este año vamos a presentar qué consiste el turismo de altura. Pero no es nada complicado. Es decir, esos 1.500 millones de personas que viajan año a año buscan experiencias, buscan ir a divertirse, buscan ir a descansar. Si a esos 1.500 millones les decimos una vez en tu vida, tienes que irte a un destino de altura. Sí, te va a dar Sorochi, pero tenemos Sorochipil y Coca. Pero te vamos a atender excepcionalmente y vas a conocer unos lugares que jamás te vas a olvidar. Y convertimos a La Paz y el Alto en el hub, en el centro de distribución del turismo. Desde acá vamos al lago, desde acá a Tiahuanaco, desde acá nos vamos a Oruro, desde acá a Uyuni. En vez de que entren de Atacama, desde acá a Uyuni. Desde acá a Potosí, desde acá a Sucre. Desde acá a Machu Picchu. No al revés, como recibimos hoy, ¿no?, a los turistas de Rebalse, desde acá a Machu Picchu. Entonces, si aquí paran los turistas, no solamente un día como hoy pasa, o algunos ni siquiera un día full day nada más y se van, no, ni siquiera pernotan, sino más bien pernotan 5, 6, 10 días. ¿Qué significa eso? Divisas, empleo, desarrollo, progreso, oportunidades. ¿Sí? Entonces, sí tenemos que apostarle al turismo. Sí tenemos, porque esta es una región riquísima, no solamente en su topografía, en su geografía, en sus lugares majestuosos, en su cultura y en su gente. Cultura viva la tenemos en nuestra calle. Nosotros estamos acostumbrados a ver a nuestras cholitas, ¿cierto? En otros países solo en su día nacional se visten con su traje típico. Fotografía por todo lado. Pero cuando vean los gringos se admiran. Usted dice, en serio, esto sí. ¡Qué música! Las danzas, todas nos están copiando. Nuestros trajes nos lo están copiando. Aquí hay una riqueza enorme que no la sabemos explotar hace muchísimos años. Por tanto, hoy debemos cambiar mirada. ¿Sí? Y hagamos del país el lugar del turismo de altura. Cuarta innovación. ¿Qué innovación? Nosotros la llamamos ciudad humana, que es parte de lo que tenemos ahí como imagen, ciudad humana, que es una forma, una filosofía de gestión en las ciudades. El 65 al 70% de la población boliviana vive en 18 a 20 ciudades. ¿Sí? Estamos concentrados en ciudades. La gente sale a las ciudades diciendo, ahí hay oportunidades, y se encuentran con la pared. Primer golpe, no había habido trabajo. Y entonces empiezan a engrosar los cordones de miseria alrededor de las ciudades. Y esos, por necesidad, muchos se vuelcan a la delincuencia. Se convierten en inseguridad. Y provocan, por supuesto, que desmejore la calidad de vida de la gente. Entonces, ¿nosotros qué pensamos? Hay que trabajar en las ciudades. 65, 70% si podemos hacer transformaciones en las ciudades. Donde haya oportunidades de trabajo para los jóvenes, para todos. Donde podamos realmente realizar esos sueños de todos los ciudadanos, de todos los vecinos. Entonces, en Ciudad Humana ponemos al ser humano en el centro. Es lo más importante. Y para cada persona lo más importante que tiene es su propia vida. Su propia vida. Si es su propia vida, lo más importante, entonces hacemos 2 preguntitas, nada más, bien sencillas, de formularlas, de preguntar, pero difíciles de ejecutar. Primera pregunta es, ¿cómo le cuidamos la vida? Seguridad ciudadana, que no hayan accidentes, una serie de cosas. ¿Cómo cuidamos su vida? Y la otra pregunta, ¿cómo le mejoramos la vida? 2 preguntas así sencillas. Cuidar y mejorar la vida. Eso es ciudad humana. 5 innovaciones, podemos hacer las transformaciones que este país necesita. Yo quiero mencionar un elemento más, de muchas otras cosas, porque tenemos educación, salud y muchas cosas que podemos hablar. Pero el elemento fundamental está en algo que yo empecé esta exposición. La verdadera potencia que tiene este país. El verdadero potencial que tiene este país no está
ni en el turismo, ni en el litio, ni en el hierro, ni en el oro, ni nada de eso. Está en su juventud. Por eso el desafío el día de hoy, jóvenes, señoritas, el desafío a ustedes es que se conviertan en protagonistas. Que no solo sea de discurso, yo soy el presente, yo soy el futuro. Sí. Pero eso solamente son gritos y cosas por el estilo. No, de verdad, den ese paso. Ustedes ya son el presente y están construyendo el futuro. Ese futuro puede ser promisorio, puede ser mucho mejor que el que han recibido o puede ser lo mismo. Le dejaremos lo mismo a las futuras generaciones. Eso depende de ustedes. Pero yo lo que les propongo es que se conviertan hoy, desde hoy, en protagonistas del desarrollo de este país. Porque pueden ser ya desde hoy, sin haber egresado de la universidad, sin tener el título, se pueden convertir en los protagonistas del desarrollo de este país. Está en sus manos. Y hagamos que realmente el futuro de este país sea promisorio. Hagamos innovación, transformaciones sustanciales para mejorarle la vida a todos los bolivianos. En 20 años ustedes pueden estar haciendo historia en este país. De lo que no se hizo en muchísimos años atrás, ustedes pueden ser esos protagonistas de la verdadera transformación que el país necesita. Así que yo los insto a que se conviertan en protagonistas y piensen en que podemos hacer innovación en Bolivia. ¿Sí? Muchas gracias, hay que innovar Bolivia. ¿Sí? Muchas gracias.